Muy buenos días, yo soy Daniel Manjarres y vengo a exponer el capítulo 16, Patentes y Propiedad Intelectual, del libro Diseño y Desarrollo de Producto de Ulrich. Bueno, entrando en materia, el capítulo inicia describiendo o explicando qué es la propiedad intelectual. Bueno, la propiedad intelectual básicamente es la protección que la ley le otorga a un inventor o al autor sobre lo que hizo, como quien dice sobre una obra literaria, una obra científica, una canción, un invento, algo por el estilo. Básicamente esto indica que dicha invención es de esa persona lo hizo. Bueno, ahora bien, hay cuatro tipos de propiedad intelectual, en donde encontramos patente, la marca registrada, secreto comercial y derechos de autor. Bueno, la patente es básicamente un monopolio que el gobierno le otorga a un inventor para evitar que otros inventores puedan usar, hacer o vender la invención que ya fue patentada. La marca registrada básicamente es un derecho exclusivo que el gobierno le otorga al dueño de una marca para utilizar un nombre y un símbolo específico. Por lo general, las marcas registradas suelen ser nombres de marcas o de productos. Ahora, el servicio comercial es básicamente que una organización evite que se divulgue su información privada, la información de su empresa, para, digamos, de temas relacionados con ventas, de producción, etcétera. Contrario a los casos anteriores, esta no es otorgada por el gobierno. Y finalizamos con lo que tiene que ver con los derechos de autor. Los derechos de autor básicamente es como un derecho que el gobierno le otorga a una persona para que así pueda copiar y distribuir una obra original, ya sea un libro, un cuento, una gráfica, una canción, etc. Cuando digo obra original quiere decir que esta obra fue hecha por alguien más. Entonces los derechos de autor permite que la persona que adquirió esos derechos, digamos que pueda distribuir esto, pero pues lógicamente es de alguien más. A continuación, en esta imagen se puede evidenciar de una forma más resumida los cuatro tipos de propiedad intelectual: las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor y los secretos comerciales. Ahora bien, se conocen tres tipos de patentes: las patentes de utilidad, de diseño y de plantas, las cuales explicaré más adelante. Las patentes sí requieren de una solicitud formal. Lo que tiene que ver con las marcas registradas y los derechos de autor, estas se pueden registrar, pero digamos que no es estrictamente necesario, no es una necesidad muy importante. Y secretos comerciales pues no se registran porque, como expliqué anteriormente, digamos que esto es más algo privado de la empresa o del creador del invento. Bueno, ahora voy a explicar lo que tiene que ver con las patentes. Voy a iniciar con la patente de utilidad. Este tipo de patentes se aplica a invenciones que se relacionan con algo nuevo, ya sea un proceso nuevo, una invención nueva, un artículo nuevo, mejor dicho, algo nuevo. Y a su vez debe ser útil para mejorar alguna de estas cosas. Ahora bien, para que a un artículo se le pueda aplicar este tipo de patente, este debe ser útil, novedoso y no tan común o no tan obvio. Ahora, ¿útil qué es? Útil es básicamente que sirva para algo, que tenga una utilidad. Novedoso es que sea diferente, algo, digamos, diferente a lo que ya se conoce, algo fuera de lo común, mejor dicho. Y no tan obvio quiere decir que no sea tan evidente y que a su vez sea algo diferente para la gente que tiene conocimiento acerca de estos temas. Bueno, ahora bien, eh, la utilidad de un artículo mm, rara vez es como impedimento para que se pueda aplicar una patente de utilidad. Pero lo que sea novedoso, el hecho de que sea novedoso y que no sea tan obvio, sí es un requerimiento común para aplicar este tipo de patente. Ahora, el segundo tipo de patente es la patente de diseño. Esta patente, digamos que da el derecho legal para evitar que otras personas puedan producir o vender un producto con el mismo diseño que escribe esta patente. Básicamente una patente de diseño la podríamos ver como una especie de derecho de autor. Como podemos ver en la imagen 1, la patente del diseño de la botella de Coca-Cola. Y ahora, el último tipo de patente, las patentes de plantas, pues como su nombre le dice, cubre a las plantas. Como se ve en la imagen 2, esta es una patente de cultivos de banano.
Siguiendo con el tema de las patentes, encontramos lo que tiene que ver con la elaboración de una descripción. Esto es básicamente el proceso para realizar la descripción detallada de una invención. Esta descripción se convertirá en la solicitud de una patente, la cual puede servir como solicitud provisional de una patente y con un poco más de trabajo una solicitud regular de una patente. Por lo general, cuando se está llevando a cabo una patente, se está realizando la descripción de la invención, es el certificador de la patente el que hace la mayor parte de este trabajo. Ahora bien, a continuación voy a explicar los pasos para la elaboración de una descripción que aquí se muestran. El primer paso es formular una estrategia o un plan. El segundo es estudiar las invenciones previas a esta patente o a esta invención. El tercero es bosquejar las reivindicaciones. El cuarto es escribir la descripción de la invención que quiero patentar. El quinto es refinar las reivindicaciones que se bosquejaron en el paso 3. Sexto es dar seguimiento a la solicitud. Y séptimo es reflexionar sobre los resultados y el proceso. Paso 1. Formular una estrategia y plan. Bueno, para este paso se tiene que decidir sobre tres cosas. Primero, la programación de la solicitud. ¿Cuándo la voy a hacer? Segundo, el tipo de solicitud. ¿Qué tipo de patente quiero para mi invención? Y tercero, el propósito de la solicitud. El por qué quiero patentar este objeto. Empezamos con la programación de la solicitud. Esta básicamente, digamos, hay dos maneras de que se presente. O primero patento el objeto y después lo hago público, o empiezo haciéndolo público y después lo patento. El tipo de solicitud, bueno, hay dos opciones básicas para este caso. O busco una patente de tipo regular o provisional, o busco una patente nacional o extranjera. Y ahora vamos con el propósito de la solicitud. Bueno, básicamente, como ya dije, es el por qué quiero patentar este objeto. Entonces, para eso se debe tener en cuenta, como quien dice, el diseño general del producto, digamos que lo que impida que este objeto pueda llegar a ser patentado, lo que puede utilizarse para mejorar, etcétera, etcétera. Paso 2. Estudiar invenciones previas. A esto también se le conoce como el estudio del arte. Ahora bien, hay tres razones para estudiar invenciones previas o el estudio del arte. Primero, así los inventores se pueden dar cuenta si están infringiendo con patentes existentes. Quiero decir que están tratando de patentar algo que está patentado actualmente. Segundo, así los inventores se pueden dar cuenta si su invención es similar a una ya existente. Y tercero, así a través de este estudio se pueden realizar reivindicaciones mucho más novedosas. Ahora, las fuentes de información, digamos, más convenientes al momento de realizar investigación acerca de invenciones previas puede ser literatura existente e histórica acerca de este producto, búsqueda de patentes e inclusive publicaciones técnicas y de comercio. Paso 3. Bosquejar reivindicaciones. Bueno, el bosquejo de reivindicaciones básicamente nos dice qué es lo que debemos escribir en la descripción. Bueno, estas reivindicaciones describen ciertas características de la invención. Estas además deben ir escritas en lenguaje formal legal y además deben apegarse a ciertas reglas de composición. Algo que hay que tener en cuenta es que en este punto no es estrictamente necesario apegarse a lo legal, pero sí es recomendable tener una lista acerca de las funciones y características más importantes de la invención. Paso 4. Escribir la descripción de la invención. Hay que saber que la mayor parte de la solicitud de una patente se conoce como descripción, es así. En la descripción se debe presentar la invención con suficiente detalle para que alguien que sepa del tema la pueda realizar. Ahora, ¿qué debe contener la descripción? Listo, entonces debe contener el título. El título es básicamente, digamos que el que nos dice de qué se trata. Lista de inventores, o sea, quienes participaron en la invención de este producto o de esta invención. Campo de investigación, ¿en qué se basaron para realizar esta invención? Antecedentes de la investigación, digamos que es el por qué se está haciendo esto, o sea, ¿qué se busca resolver con esta invención? Resumen de la invención. Digamos que aquí se resume la invención, valga la redundancia. Aquí se señalan las ventajas y cómo se va a resolver el problema que se planteó en los antecedentes.
una breve descripción de los dibujos. Bueno, es una lista de figuras junto con una breve descripción que los expliquen. Y la descripción detallada de la invención, pues descripciones detalladas de la configuración de la invención. Paso 5. Refinar las reivindicaciones. Bueno, aquí es cuando se precisan los elementos más esenciales e importantes de la invención. Acá es cuando el inventor puede impedir que otros pongan en práctica la invención descrita por las reivindicaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las directrices para elaborar las reivindicaciones? En primer lugar, siempre hay que tratar de que las reivindicaciones sean lo más general posibles, no tan específicas, más generales. En segundo lugar, hay que evitar usar definiciones absolutas al usar modificadores así como sustancialmente, esencialmente, próximamente, aproximadamente, etc. Y en tercer lugar, hay que tratar de que la invención no infrinja con las reivindicaciones que fueron redactadas previamente. Paso 6. Dar seguimiento a la solicitud. Bueno, no es estrictamente necesario, pero es recomendable que cuando se solicita una patente, el inventor o el equipo de inventores le hagan un seguimiento a cómo va el proceso de su solicitud. Ahora bien, hay 4 formas de presentar una solicitud de patente. La primera, que se presente una solicitud provisional de patente. Esto quiere decir que mientras se le hace un seguimiento a la patente, el equipo a su vez puede seguir investigando antes de incurrir en gastos. La segunda es presentar una solicitud regular de patente en Estados Unidos, aunque el problema de esta es que puede llegar a costar hasta $500 y pues dentro de lo que cabe esto es bastante. La tercera es presentar una solicitud de tratado de cooperación de patente o en sus siglas PCT. En esta básicamente permite una sola solicitud de patente en un solo país, o sea, esta tiene que ser estrictamente en el país en el que se inició el proceso. Y la cuarta, el equipo puede definir indefinidamente una solicitud. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se puede posponer el trámite de la solicitud, poniéndolo en espera para ver si se encuentra una mejor opción para la patente. Paso 7 y último paso para la elaboración de una descripción. Reflexionar sobre los resultados y el proceso. Bueno, cuando reflexionamos sobre la solicitud de patente o sobre la descripción de la invención, se puede considerar por lo menos muchas preguntas que se pudieron haber dado a lo largo del proceso. Entre esas, acá hay unos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuáles son las características más esenciales del producto? ¿Cuál es la programación de futuras acciones que se van a necesitar? ¿Qué aspectos del proceso de elaboración de solicitud de patente o de la descripción se manejaron de mejor manera? ¿Qué se aprendió a lo largo del proceso que se pueda aplicar para futuros trabajos? ¿Qué tan fuerte es la posición de propiedad intelectual del equipo? ¿El equipo empezó el proceso demasiado temprano o muy tarde? Realmente se pueden generar demasiadas preguntas sobre esto. Y ya, esto fue el resumen del capítulo 16 del libro de Ulrich. Muchas gracias por su atención.